Bienvenidos a un video más. Seguimos compartiendo este libro, En el Jardín de la Paz, guía matrimonial solo para hombres, escrito por el rabino Shalom Arush, traducido al español por el rabí Jonathan de Galet. Como hemos comentado antes, este libro está escrito desde la perspectiva del judaísmo ortodoxo y el objetivo que tiene es brindarnos una guía para tener paz matrimonial, para saber cuál es nuestra obligación como varones, como esposos. Es un libro exclusivo para hombres. Para las mujeres existe también un libro exclusivo llamado La Sabiduría Femenina. Y muy pronto, con la ayuda del cielo, vamos a estar compartiendo este otro libro que se llama Educación con Amor. Este sí se puede estudiar en pareja para saber tener una guía para educar a los niños, para los que ya somos padres. Y pues bueno, vamos a comenzar la lectura. Hoy vamos a trabajar con el capítulo 5. Espero que lo podamos leer en un solo video. Es un capítulo no muy extenso. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Como ya saben, no hacemos comentarios acerca de la lectura, simplemente la transmitimos tal cual como está en el libro. Entonces, dice así el capítulo 5, honra a tu esposa. La mala inclinación del varón se manifiesta en la lujuria, que significa que cuando él solo ve algo que le hace recordar a una mujer, de inmediato florecen sus sentidos y empieza a crear imágenes. A diferencia, la mala inclinación de la mujer es su deseo de recibir honores. La mujer ansía el honor más que cualquier otra cosa en el mundo, especialmente de parte de su marido, y ella es capaz de hacer cualquier cosa para conseguirlo. Esa es la razón por la cual nuestros sabios enseñan que la mujer es ligera, ya que un poco de honor y unas palabras amables bastan para inclinarla hacia la dirección deseada, ya que ese es su punto débil. Prácticamente hablando, el honor es su vida. Por consiguiente, la mujer cuyo marido no la honra no tiene vitalidad alguna. No importa que ella sea honrada por sus padres o sus amigas, o tenga un honorable puesto en el trabajo y goce de una situación y carrera exitosas, o que sea una persona rica, etc. Si su esposo no la alaba, esta mujer se siente completamente desdichada. En cambio, basta que su marido la halague un poco para que sienta un placer maravilloso, tal como un estudioso de la Torá que encuentra una nueva interpretación talmúdica siente una satisfacción elevada y espiritual. Cada mujer necesita honor y atención como aire para respirar. El marido se dice: soy bueno, traigo sustento, ayudo en la casa, y piensa que su esposa es feliz. Él no entiende que con todo lo que haga, si no sabe darle a su mujer atención y respeto, es como si no hubiese hecho nada. Su desdichada esposa se sentirá desesperada y deprimida. Muchos maridos dicen que no pueden alabar a sus esposas porque no quieren mentir. Ellos dicen que al no estar convencidos de dichas alabanzas, simplemente no las pueden pronunciar. Por ejemplo, ¿cómo pueden decirle a su esposa que es bella o ordenada si no lo es? Aquellos maridos que supuestamente tanto persiguen la verdad necesitan estudiar algunos artículos de nuestros sabios de bendita memoria en los que podrán ver que aún pueden expresar por medio de ellos muchas alabanzas auténticas a sus esposas. Siguiente subtema: la belleza de ella. Dice así: es conocido el relato de un sabio que cierta vez se comportó orgullosamente cuando se encontró con una con una persona fea, y dijo: qué feo es este hombre. Le respondió el hombre: ve y dile eso al artesano que me creó. Qué fea es esta obra que has creado. Escuchó el sabio esa llamada de atención y se avergonzó muchísimo, pues entendió que había pecado. Entendió que, en efecto, su comentario era blasfemia al Creador. Entonces avanzó lentamente de rodillas pidiendo el perdón del hombre, porque de verdad esta persona tenía razón. Si el Creador la hizo de esa forma, esa misma es su belleza perfecta. De aquí aprendemos que el hombre tiene fe en que el Creador hizo a su mujer de tal forma, entonces ella es la más linda del mundo, porque si Hashem le dio esa belleza y ciertamente el Creador lo hace lo más bello del mundo, entonces ella es la mujer más hermosa que existe. Hashem vio que esa es la belleza más completa para la rectificación del alma tanto de la esposa como de su esposo. Por consiguiente, el marido puede y debe decirle claramente a su esposa con sinceridad: eres hermosa, eres encantadora, tu belleza me atrae. Y si ella responde: lo dices solo por decirlo,
Él debe decir: perdón, pero sobre gustos no hay nada escrito. Conforme a mi gusto, tú eres la más guapa del mundo. Y debe decírselo con firmeza. No importa lo que ella le diga, y aunque no crea que lo expresa con intención, debe permanecer fuerte y continuar diciéndole esas palabras. Y por supuesto, le dirá todo con sinceridad, ya que su aspecto le fue dado por el Creador mismo. En consecuencia, esa es la belleza perfecta. Enseña el Talmud en el Tratado Yevamot que todo hombre que no tiene esposa se encuentra sin alegría. El hombre que cree en la Torá puede decirle a su esposa: tú eres mi alegría, ya que sabe que las palabras del Talmud son verdad, y su intención es que si la persona goza de paz en su hogar, tendrá entonces alegría. Si el hombre vive junto a su esposa en unidad, convivirá entonces con alegría y felicidad, pero si cada uno vive por separado, seguramente no podrá existir alegría alguna. Además está escrito que el que no tiene esposa se encuentra sin bendiciones, sin un muro protector y sin bienestar. En consecuencia, el marido puede decirle: tú eres mi bendición, tú eres mi muro protector, tú generas mi bienestar. Y por sobre todo, nos dicen los sabios que todo aquel que permanece sin esposa no es considerado un ser humano. Por lo tanto, le dirá: sin ti no soy un ser humano, yo no valgo nada sin ti. Al tratarse de una expresión específica del Talmud, puedes expresarla sin falsedad alguna, pues esta es verdad. Está escrito en la Torá, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, verso 23, que está prohibido usar las piedras del altar en forma deshonrada. Rashi comenta: y aunque estas piedras no tienen conocimiento para ofenderse, si las desprecian, la Torá dice que ya no nos dice que ya que nos benefician, está prohibido despreciarlas. Con más razón al referirnos a un ser humano que se ofende cuando es despreciado. Esto es verdad con más razón respecto a la esposa, que es digna de todo honor y es necesario respetarla y alabarla mucho. En el precepto de "y te alegrarás en tu festividad", que está escrito en Deuteronomio 16:14, se menciona que la mujer no está obligada a hacer sacrificios de alegría, los cuales en hebreo se llaman Korban Simcha, pues a ella, su esposo, es quien la alegra. Esto significa que la alegría de la mujer es la responsabilidad de su esposo y proviene única y exclusivamente de él. Y en verdad es esta una realidad que se percibe y que es imposible desmentir. Por lo tanto, el marido siempre debe buscar cómo dirigirle palabras de honor y alabanza a su mujer. Por ejemplo, cuando ella ha preparado algo de comer, le dirá: qué buenas manos tienes, qué comidas tan buenas sabes preparar, qué buen gusto tienes, etc. Y aunque alabe todos los días la misma cosa, eso también le causa alegría. Y con más razón, si encuentra nuevas razones para alabarla. El siguiente subtema dice: ¿por qué se queja tanto? La naturaleza de la mujer es expresar lo que carga sobre su corazón. Es pues natural que ella cuente lo que siente que le falta en la vida. Sin embargo, cuando la mujer se queja mucho y la negatividad es la base de la conversación con su marido, eso significa que no se siente bien por algún motivo. Muchos maridos consideran que sus esposas se quejan injustamente. Sienten que se esfuerzan para ser buenos maridos, compran, ayudan, sonríen, apoyan, etc. Les está claro que si después de todo lo que hacen se quejan, entonces ciertamente algo está mal con ellas. Ciertos maridos hasta les preguntan a sus esposas: ¿por qué te quejas constantemente? Este es un gran error, porque no solo que ese marido no toma en cuenta que algo le falta a su esposa y aparentemente no le presta bastante atención, sino que le demuestra que él actúa a la perfección y solo en ella algo no anda bien. Si solo le hubiese dirigido algunas palabras dulces, habría visto que de pronto ella resplandece de felicidad. Todo marido debe saber: si tu mujer no está a gusto, es tu problema. El rabino Berland solía decirme: es necesario prodigar a la mujer cumplidos y alabanzas sin límites y rezar que ella confíe en que la amas, porque mientras el hombre no se ha rectificado en todo lo que tiene que ver con su pureza y santidad personal, su amor por ella es de hecho un amor egoísta, ya que él se ama a sí mismo y no la ama a ella. Mientras tanto, hasta que logre rectificarse, el hombre debe rezar y pedirle al Creador que haga que su mujer crea que él le ama. En efecto, cuando el marido critica a su mujer, ya sea la crítica más pequeña,
y cuando no le prodiga cariño, ella cae en la autopersecución, sintiéndose culpable, y cree que su marido no la quiere. Para una mujer significa la muerte misma. Una mujer que cree que su esposo no le ama puede perder la cabeza. Tan pronto como llega a la conclusión que no gusta a su marido, se entrega a la cólera, a la tristeza y a la desesperación. El marido debe, pues, alabar mucho a su esposa y no mostrarle ni el menor signo de enojo, ya que eso le lleva a la conclusión de que él no la ama. Además, tiene que rezar mucho para que ella confíe que él la quiere y para que interprete cualquier palabra o acto de su parte como una muestra de amor. Siguiente subtema, pero tú sobrepasas a todas. Esto es escrito en Proverbios 31, verso 29. El sagrado libro del Zohar, refiriéndose a Génesis 49, describe cómo el marido está obligado a honrar a su esposa, concederle en forma exclusiva el gobierno del hogar y abundar en palabras de amor y de honor hacia ella. Y dice así: la esencia del gobierno del hogar le pertenece a la esposa. Cuando el marido desea unirse con su esposa, debe primero pedirle su permiso para hacerlo y regocijarla con palabras para que la voluntad de ambos sea una, sin imposición alguna. En caso contrario, no se acostará con ella. Aprendemos de las palabras del Zohar que cuando el marido quiere tener relaciones conyugales con su mujer, está obligado a alabarla, alegrarla y pedirle permiso. En caso contrario, le está prohibido acostarse con ella. De aquí aprendemos que el hombre debe saber que no puede casarse si no está seguro que puede alabar y cumplimentar a su esposa, ya que en caso contrario no podrá unirse a ella legítimamente. Está claro en este texto del Zohar que la mujer es el pilar de la casa y que todo el hogar está bajo su mando. El Zohar sigue diciendo sobre este aspecto: aprendemos que aunque un rey posea una cama de oro y hermosos edredones para dormir, si la reina le prepara una cama de piedras, él debe abandonar su cama de oro y acostarse en la cama de piedras que ella le preparó. Vemos aún más la vigencia del gobierno de la mujer en su casa y cómo el marido debe aceptar su voluntad. Incluso si ella le dice que no puede dormir en su habitación para la limpieza de Pesaj, él debe aceptar su decisión, tal como solía decir el rabí Hirsch Leib de bendita memoria, en nombre de su maestro rabí Abraham Sterhardt, que cuando el marido regresa a su casa debe tener bien claro que su mujer es el general del hogar y que él es solo un soldado raso. De la misma manera, él debe obedecer a su esposa y ejecutar sus órdenes sin discusión alguna, y justo como en un verdadero ejército el soldado tiene que dejar su ego en la entrada de la base, así también el marido debe dejar el suyo en la puerta de la casa. Puede que en la vida civil el simple soldado sea un hombre cultivado y su comandante apenas sepa leer y escribir, pero a pesar de todo él debe obedecer sus órdenes con diligencia. Así también el marido. Él puede ser muy intelectual y un hombre exitoso. Él puede ser responsable de una gran empresa o el líder de una comunidad, pero una vez que él entra en su casa debe olvidarse de sus cualidades y de su categoría, aunque sea el presidente de la República, y volver a ser un soldado raso, obedeciendo al general del hogar, su esposa, sin protesta alguna. El sagrado Zohar continúa describiendo las alabanzas y los cumplidos que el marido debe expresar a su mujer. Esto es escrito en el Zohar, en la parte referente al Génesis, en el capítulo 49, y dice: ven y mira lo que está escrito aquí, en Génesis 2:23, y dijo Adán a Eva: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esas son las dulces palabras que Adán le dijo a su esposa, para transmitirle cariño, atraer la voluntad de ella a la voluntad de él y despertar con ella el amor. Mira cuán dulces son las palabras que le dijo. Mira qué mensajes de amor contienen las palabras que le dijo. Tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo tanto, ¿cómo podría yo alguna vez despreciarte, ya que la luz que brilla en ti proviene de la esencia de mi esencia? Él dijo esto a fin de demostrarle que tienen una obligación común que los une y que nada los separa. Después de haberle dicho esas palabras afectuosas, él comenzó a elogiarla, diciendo: a esta se le llamará Isha, que en hebreo significa mujer, pues del Ish, del hombre, fue tomada ella. Su intención fue decir que esta mujer es excepcional, su igual no puede ser encontrado. Esta es el honor de mi hogar,
Todas las otras mujeres comparadas con ella son como un mono delante de un ser humano. Solo esta, Eva, puede ser llamada Isha, mujer, porque con sus virtudes ella es la esencia de la perfección más que cualquier otra. Son estas las palabras de amor y afecto pronunciadas por Adán, el primer hombre, a su mujer, tal como está escrito en el libro de los Proverbios, en el capítulo 31, verso 29, que entre todas las alabanzas que deben ser expresadas por el hombre a su esposa, para aumentar su amor, hay que decirle: muchas mujeres alcanzaron logros, pero tú sobrepasas a todas. Al decirle a la esposa que posee cualidades superiores a todas las otras mujeres, el marido aumenta los sentimientos de amor y afecto entre ellos. El Zohar nos enseña la conducta correcta del marido hacia su esposa. Un marido debe considerar que si Adán, cuya mujer no rivalizaba con ninguna otra mujer por su amor, sentía que era necesario elogiarla, cumplimentarla y decirle explícitamente que nadie la igualaba, cuánto más debe hoy en día cada marido esforzarse por halagar a su mujer, hacerle sentir que es la mujer más bella, el esplendor de su vida y la esencia de la perfección para él. Debe incluso utilizar aquellas mismas expresiones que usó Adán, diciéndole que en relación a ella todas las otras mujeres son como monos delante de un hombre. El siguiente subtema se llama honor y dice así: una de las cláusulas de la Ketubá, el contrato del matrimonio judío que cada marido firma antes de casarse, determina que el hombre está obligado a honrar a su esposa. Esta es una obligación solemne del esposo y no está relacionada de ningún modo con el comportamiento de su esposa hacia él. La obligación es absoluta y se mantiene en vigor sin cambio alguno, pase lo que pase, tal como cuenta el Talmud sobre Rabí Hillá, cuya mujer lo amargaba y le hacía sufrir mucho, y a pesar de todo, cada vez que él encontraba en el mercado una mantilla bonita o algún otro regalo, se lo compraba. Rabí Yehudá Anasí le preguntó: «Pero si te hace sufrir con frecuencia», le contestó Rabí Hillá, «suficiente hace ella al criar a los hijos y salvarme del pecado». Aprendemos de esta historia que el honor de la mujer es incondicional, y como lo menciona Maimónides en las leyes del matrimonio, en el capítulo 15, ley 19, los sabios ordenaron al hombre que honre a su esposa más que a su propio cuerpo y que la ame como ama a su propio cuerpo, y si tiene recursos debe beneficiarla conforme a ellos. Debe no imponer sobre ella un temor excesivo y debe hablarle calmadamente y no estar ni triste ni enojado. Y aunque Maimónides escribe en la regla siguiente que los sabios ordenaron también que la mujer honre mucho a su marido, la obligación de la esposa no es equivalente a la del marido, ya que la ley judía no requiere que ella firme un contrato que le obliga a hacerlo. De hecho, el honor de la mujer hacia su esposo es sólo la consecuencia y el resultado del honor que él le da a ella. Sólo cuando el marido cumple con lo que se le ha impuesto hacia el Creador y hacia su mujer, entonces automáticamente su esposa lo honrará a él. Con respecto a la esposa, Maimónides habla de la conducta adecuada que debería existir, lo que llega naturalmente cuando el marido honra a su esposa y ella le corresponde, pero no es su intención que el marido exija honores de su esposa o que tenga necesidad de ello. El hombre da y la mujer recibe. El marido tiene que honrar a su mujer y no lo contrario. Todo marido que procura ser honrado debe conocer esta regla y comprender que su deseo de honor es simplemente una cualidad femenina que debe quitarse de encima. Siguiente subtema: ¿quién manda aquí? El profeta Elías enseña cómo el marido debe conducirse en su hogar. Esto está escrito en un libro llamado Taná de B. Eliyahu, capítulo 15. El hombre debe siempre ser humilde en el aprendizaje de la Torá, en las buenas acciones, en su temor a Dios, con sus padres, con su rabino, con su esposa, con sus niños, su familia, sus vecinos, con los cercanos y con los extranjeros, y con los no judíos que encuentran en el mercado, para ser amado en lo alto y querido abajo y aceptado por todas las criaturas, y así llenará sus días y años con un buen nombre. Porque cuando el hombre es humilde en la Torá y realiza buenas acciones, entonces su esposa tiene temor de él, y así también los miembros de su familia, sus vecinos y sus allegados, e incluso los no judíos lo temerán, tal como está escrito en Deuteronomio 28:10, que dice así:
y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Hashem es invocado sobre ti y te temerán. La explicación de esto se encuentra en el libro Shai la Morá. La presencia divina reside en aquel que es humilde y tiene temor a Dios. Por lo tanto, la mujer de tal hombre lo teme y lo respeta. En cambio, aquel que se enorgullece es despreciado, como nuestros sabios enseñan en el Talmud, en el tratado Baba Batra número 98, que dice así: quien se enorgullece, hasta los miembros de su hogar no lo aceptan. Es decir, que no lo pueden tolerar y le llegan desprecios de su parte. Continúa el profeta Elías y dice: enseñaron los sabios, sé modesto y humilde con toda persona y con los miembros de tu hogar aún más. Y está explicado en el libro Shai la Morá que humilde significa que acepta y tolera todo desprecio y se calla. Esta es una gran lección para los hombres que sostienen que su mujer es la que debe honrarles, e incluso se quejan diciendo: ¿quién es el hombre aquí? ¿Quién manda aquí? Mi esposa está obligada a honrarme, a someterse y a escucharme. Lo citado anteriormente prueba que están en un gran error. Son ellos los que deben honrar a su mujer y ser humildes con la gente de su casa. Quien cree lo contrario no actúa como un hombre, sino como una mujer. Comprobamos entonces que todo depende del hombre y de sus acciones. Si el marido ve que su mujer no le teme, es señal de que él no es temeroso de Dios. Si lo fuera, su mujer le temería a él también, porque uno depende del otro, ya que las palabras de nuestros sabios expresan leyes naturales. Esto explica por qué la mujer no tiene la obligación formal de honrar a su marido, mientras que sí le es ordenado al hombre honrarla a ella. El deber y la obligación de honrar a la esposa no dependen de las acciones de ella. El honor y respeto al marido es simplemente la consecuencia de las acciones de él. Si el marido honra a Dios, cuida su pureza y santidad personal y su carácter es un carácter masculino, entonces su mujer lo honra. Si el hombre merece humillación y aflicción, entonces es muy probable que lo reciba por medio de su esposa. Esto es para su propio bien, ya que todos los pecados y la impureza espiritual contaminan la sangre del hombre, tanto física como espiritualmente. Esa sangre contaminada debe ser purgada. El mejor modo de hacerlo es por medio de humillaciones y desprecios. Si un marido no quiere ser humillado por su esposa, él tendrá que ser herido a fin de deshacerse de la sangre contaminada físicamente. Por lo tanto, un marido con emuná, con fe, acepta todo abuso verbal de parte de su esposa con amor, tal como dijo el rey David cuando fue blasfemado por Shimi ben Gera, y dijo así: Hashem le dijo que maldiga. Cuando un marido tiene fe, él entiende que no es su esposa quien lo desprecia, sino el Creador que lo está purificando de su sangre contaminada. En consecuencia, él sabe que tiene que hacer doble examen de conciencia y arrepentimiento, primero por la transgresión que le causó la humillación y en segundo lugar por el pesar que le causó a su mujer al tener que humillarlo. La mujer no lo hace de su propio acuerdo, ella es obligada desde el cielo a hacerlo por los pecados de su marido. La mayor causa de la sangre contaminada se debe purificar. La mayor causa de la sangre contaminada que se debe purificar proviene de la lujuria. Por consiguiente, cuando la mujer insulta a su marido, él debe arrepentirse, lo que en hebreo se llama hacer teshuvá, por la transgresión que causó esa situación, por el dolor que le produjo a su mujer y por la aflicción al Creador, como está escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 63, verso 9: en toda aflicción de ellos, él, su Dios, también se aflige. El siguiente subtema se llama cumplir con las obligaciones. En algunas ocasiones, la mujer le impide a su marido hacer cosas que le gustan. Esta es una señal de que él no cumple con sus propios deberes hacia ella, privándola de sus derechos como recibir atención, amor, consideración, etc. Ella simplemente le paga con la misma moneda, ignorando su interés hacia ciertas cosas, incluso hacia el estudio de la Torá. Ella le hace sufrir, pero en realidad esto demuestra su desamparo porque él la priva de su atención. Es como si le dijera: el sufrimiento que ahora sientes es el mismo que me causas a mí. Su conducta es de hecho un grito de dolor y puede significar: me ignoras, me siento frustrada, me duele,
y tal como tú sufres ahora, me estás haciendo sufrir de muchas formas. Por lo tanto, cuando un hombre percibe que su mujer lo contraría, se opone a él y le hace sufrir, esto puede explicarse de dos modos. Uno, o que Hashem le pone obstáculos a través de su mujer para indicarle que tiene que corregir un defecto espiritual. O dos, que Hashem le insinúa que él está privando a su mujer de algo y por eso ella le impide hacer su voluntad. La razón más común por la que la esposa detiene a su marido o lo humilla es por sus violaciones de la santidad personal. La esposa se opone al marido que perjudica su santidad, como está escrito en Génesis 2:18. Le haré una ayuda frente a él. Y nuestros sabios explican, si él tiene el mérito, ella le ayudará. Y si él no tiene el mérito, ella lo enfrentará y estará en su contra. Si él lo merece, significa que sus acciones son puras, que no atenta contra el pacto sagrado. Y si no lo merece, entonces su esposa se le enfrentará, le impedirá hacer lo que desea y le pondrá obstáculos. La palabra hebrea para mérito es sehut, que proviene de la palabra hebrea saj, que significa claro o puro. Por lo tanto, el que tiene el mérito se refiere a quien sus acciones son puras y no perjudica su santidad personal, y entonces su esposa le ayuda, le anima y le apoyará. En conclusión, cuando la mujer le impide al marido hacer lo que quiere, si él posee un mínimo de fe, debe examinarse y buscar qué es lo que tiene que corregir. Debe decirse, no es mi esposa quien me lo impide, es Hashem el Creador y tengo que entender qué es lo que me está diciendo. Quizás he violado mi santidad personal, tal vez privé a mi mujer de sus necesidades o tal vez tengo que rezar más para conseguir lo que quiero hacer. Lo primordial es que el hombre que mira su vida a través de los lentes de la emuná, de la fe, no solo se abstiene de ofender a su esposa, sino todo lo opuesto. La honra, la apacigua, la consuela y la fortalece. Y si un marido baja la cabeza frente a Dios en esta prueba de fe y busca qué es lo que él le está insinuando, entonces su esposa misma se transformará y en vez de enfrentarse a él, se volverá a su ayuda y le dejará hacer lo que desea. ¿Por qué? Porque él volvió al estado de tener un mérito. Y como está escrito en los Proverbios, en el capítulo 16, verso 7, cuando Hashem el Creador se complace con los caminos del hombre, hasta sus enemigos se reconcilian con él. La frase sus enemigos se refiere también a su esposa, ya que los obstáculos más grandes que un hombre a menudo afronta provienen de ella, pero todo esto depende de él. Tan pronto como se arrepiente y cumple con la voluntad del Creador, todo se transforma a su favor. Todo hombre casado ve con claridad que tan pronto como Hashem quiere que su mujer le ayude, ella se transforma en la más maravillosa de las mujeres, le sonríe, lo comprende, lo alienta y lo anima. Y entonces el marido se asombra y se pregunta, ¿es esta la misma mujer que solo ayer envenenaba mi vida hasta el punto de desear la muerte? ¿Es posible que esta mujer agradable y dulce sea aquella que ayer me parecía un monstruo listo para destruirme? En cambio, cuando Hashem quiere lo contrario, ella se convierte en su peor enemigo, dura como la piedra, despreciativa y lanzando amenazas temerosas. Y entonces el marido se extraña. ¿Es esa la misma mujer que amé, con la que viví un tierno idilio, donde faltaban solo los violines y las flautas para completar el cuadro ideal de nuestra vida conyugal? Todo esto nos demuestra que la paz doméstica es sólo la expresión de la maravillosa y exacta supervisión individual que depende de la espiritualidad del marido. El siguiente subtema se llama iluminar, no criticar. Una de las situaciones más delicadas y sensibles en la vida conyugal se presenta cuando el marido se vuelve más observador de la Torá y su esposa no. La mayoría de estos hombres caen directamente en la trampa de la mala inclinación y aducen que tienen todas las razones para criticar a sus esposas en nombre de la Torá. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que está prohibido? Transgredes la halajá, no se hace así, etc. Y la pobre mujer está expuesta a presiones y desprecios día y noche. Nadie alguna vez, incluso este marido, se volvió observador de la Torá porque alguien lo golpeó con un palo en la cabeza.
Así que sus insultos nunca conseguirán algún efecto, pero si sus críticas no son suficientes, además le deja claro a su esposa que ella ya no le interesa como antes. Después de todo, él tiene un nuevo interés en la vida que le ocupa todo su tiempo libre. Comprensiblemente, cuando ella ve todo esto, sobre todo cuando él disfruta de sus lecciones de Torah y de su nueva, entre comillas, vida espiritual, entonces el hermoso camino de la Torah se transforma en su peor enemigo, ya que para ella es el responsable de todos los insultos que sufre y de su falta de importancia ante los ojos de su esposo. El resultado es que si hasta ahora había alguna posibilidad de que esa mujer se acercase al buen camino de la emuná y de la Torah, ahora que su marido la desprecia, ella se aleja más y más, a tal grado que rechaza toda relación con la Torah, y hasta el poco respeto que ella podía haber tenido a la tradición desaparece. Desde luego, ella se opone a su marido con todas sus fuerzas. En este aspecto nuestros sabios han dicho que antes del descenso del alma a este mundo le hacen jurar lo siguiente: sé justo y no malvado, y explican los maestros jasídicos: no seas malvado por ser justo. Por consiguiente, lo primero que el marido justo debe hacer y debe saber es que no debe criticar a su esposa en absoluto, y especialmente en todo lo relacionado con la Torá y el cumplimiento de los preceptos. No debe hacerle ninguna observación sobre su forma de conducirse y sobre lo que ella debe o no debe hacer. Lo segundo es que no solo no debe despreciarla, sino que debe honrarla aún más que antes. Debe hacerle regalos, halagarla y regocijarla de todas las maneras posibles. Estos dos pasos garantizan que él no la rechace y no la apene por su acercamiento al camino espiritual, sino lo contrario. Ella verá que su arrepentimiento y su observancia religiosa lo han mejorado, y también su comportamiento hacia ella, que la respeta y que la comprende más que nunca, y así le mostrará la Torá y su estilo de vida bajo su luz auténtica. Luego, si realmente quiere acercarla al camino de la Torá, debe rezar por ella. Es posible lograr todo gracias a la plegaria, como está escrito en Proverbios 21, verso 1. El corazón de los reyes está en la mano de Hashem. Eso mismo es aplicable al corazón de la esposa. El Talmud nos cuenta acerca de Rabí Meir, que tenía vecinos malvados que le causaban mucho pesar. Rabí Meir rezó entonces para que ellos murieran. Cuando Beruria, su esposa, lo escuchó, le dijo: ¿por qué ruegas para que ellos mueran? Está escrito en los Salmos, en el Salmo 104, verso 35, que sean consumidos de la tierra los pecados, mas no los pecadores. Reza en cambio para que ellos se arrepientan y mejoren su conducta. Y así fue que Rabí Meir rezó por aquellos malvados y ellos se arrepintieron y cambiaron completamente. Nuestros sabios enseñan que de la historia anterior podemos aprender que, aunque aparentemente el arrepentimiento del hombre depende de su propia elección, la plegaria que se reza por él lo estimula a arrepentirse, en hebreo, a hacer teshuvah y cambiar. Y si esto se cumple a propósito de verdaderos malvados y pecadores, con más motivo en nuestra generación, en la que los impíos no existen más, sino solamente gente debilitada por lo largo del exilio físico y espiritual. Con más razón, en el caso del hombre que se despertó a regresar al camino de la Torá y su esposa todavía no lo ha hecho, ya que él mereció ser iluminado por la luz de la Torá, debe ser compasivo con su mujer, que es como su propio cuerpo, y debe por lo tanto rezar mucho para que también ella tenga el mérito de saborear esa dulce vida. El amor auténtico hacia su mujer debe manifestarse en plegaria al Creador diciéndole: dueño del universo, por tu compasión me despertaste a arrepentirme y tomar el buen camino. Toda esta iluminación que siento te pertenece, y la prueba es que yo mismo anduve en la oscuridad antes que me abrieras los ojos. Por lo tanto, te agradezco infinitamente y te ruego que despiertes también a mi esposa, que abra su corazón y que la ilumines tal como hiciste conmigo. Y así debe el esposo multiplicar sus plegarias por su esposa, ya que esta es la expresión de su amor hacia ella, y no hacerle ni la menor crítica, porque la regla es iluminar, no criticar. Siguiente subtema: honra y serás honrado. Dice así:
Una mujer verdaderamente honrada por su marido no podrá oponerse a él permanentemente. Ella se sentirá en algún momento incómoda poniéndose en su contra, al suscitarle dificultades o impedirle realizar lo que él considera importante, mientras él tanto la considera y le honra. Por consiguiente, sin que él tenga que decirle ni una sola palabra al respecto, en un momento dado, ella se avergonzará por su oposición hacia él, gracias a la buena disposición que él tiene con ella. El esposo debe pues mostrarle que la quiere tal como es, decirle que todo lo bueno en su vida proviene del mérito de ella y que es gracias a ella que él estudia Torah. Debe decirle que preferiría quedarse en casa, pero que para el bien de la familia debe ir a estudiar y crecer espiritualmente, etc. Y así debe usar expresiones similares que tienen por objeto iluminarla, dándole la sensación que ella es lo principal en su vida y que tiene una gran parte en su desarrollo espiritual y en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de los preceptos. Él debe hablarle con sinceridad y no esperar que con una pequeña sonrisa ella se someta a él. Es muy probable que él tenga que seguir dando, ser comprensivo y ser complaciente durante un largo tiempo, mientras ella continúa con sus objeciones y desprecios. En consecuencia, no utilizará esto como una prueba, sino que actuará así en forma persistente y continua, iluminando y rezando. Cuando ella vea que él es auténtico, ella misma cambiará, como está escrito en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, verso 7. Cuando Hashem se complace con los caminos del hombre, hasta sus enemigos se reconcilian con él. Terminamos el capítulo 5. Muchas gracias por escucharnos. Espero que no se hayan aburrido. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Gracias por seguir estos videos. Te deseo lo mejor. Te deseo que encuentres una vida llena de paz y de gozo. Y que todo lo que aquí hemos dicho sea de utilidad. Nos vemos en un próximo video. Por favor, repasa este video. Vuélvelo a escuchar. Si quieres escuchar el libro desde el principio, están los demás videos ahí. Con la ayuda del cielo, nos vamos a seguir esforzando por terminar este libro en poco tiempo y vamos a continuar compartiendo más libros. Estos libros son escritos por el rabino Shalom Arush, los derechos de autor le pertenecen a él, de instituciones Hutchel Gesed de Jerusalén. Y pues bueno, muchas gracias, te deseo lo mejor, te deseo una vida llena de satisfacción. Y si aún no encuentras la satisfacción en tu vida, te invito a que sigas buscando. Muchas gracias, yo soy Joseph, nos vemos en el próximo video.